El Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús vio una gran multitud y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Como se había hecho tarde, sus discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y poblaciones cercanos a comprar algo para comer». Jesús les respondió: «Denles de comer ustedes mismos». Ellos le dijeron: «Tendríamos que ir a comprar 200 denarios de pan para dar de comer a todos». Jesús preguntó: «¿Cuántos panes tienen ustedes?». «Vayan a ver». Después de averiguarlo, dijeron: 5 panes y 2 pescados. Jesús les ordenó que hicieran sentar a todos en grupos sobre la hierba verde, y la gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Entonces Él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. También repartió los 2 pescados entre la gente. Todos comieron hasta saciarse y se recogieron 12 canastas llenas de sobras de pan y de restos de pescado. Los que comieron eran 5.000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, riquísimo, riquísimo este evangelio del día de hoy. En primer lugar, ya nos llama la atención un Jesús que se compadece. Oye, por Yahú eres coñaneres lleva. Estos que están sin el pan y sin la torta, diga tuya ella lleva, queridos amigos, esto que están sufriendo, ¿verdad? Pero todos los sufrimientos, queridos amigos, que tenemos en la vida del hombre, en la vida del Adamá, justamente se da porque nos falta una verdadera organización en el sentido de seguir a Jesucristo. Yo no sé por qué tenemos que ser tan egoístas, no sé cómo es que no nos damos cuenta que cuanto más egoístas somos, lo que estamos haciendo es acaparando yo, porque me hago la ego es yo, egoísta. Entonces el que oyara, y vaina lleva. Y entonces le deja a los otros desnudos, ¿verdad? Y sin embargo, lo común, unitario, ¿verdad? Lo comunitario es siempre el común, el bien común, ya de ella heroína en este año que nuestros obispos nos proponen. Entonces, distribuir las riquezas. Pero, querido amigo, cuando yo estoy hablando y el Señor nos habla de una distribución de las riquezas, no es que porque y ustedes van a recibir porque yo soy nombré luego no sé quién que distribuye, ¿verdad? Lo que yo tengo. No, los bienes son de Dios, los bienes son del Señor. Y si Dios nos dio una cualidad y somos valella, eso que ella lleva, para producir y para organizar, esas cualidades son justamente para eso, queridos amigos, para ayudar a organizar a la sociedad y a la comunidad. No es para que vos, con esas cualidades que Dios te ha dado, comiences a acaparar para vos. Nunca siempre el glotón, glotón, angurriento, ¿verdad? Y entonces ante esta situación, miren, queridos amigos, hasta los mismos discípulos no saben qué hacer, ¿verdad? Ante esta pobreza, ante esta dificultad, ante el hambre que existe. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, preferimos deshacernos de la gente, deshacernos simplemente de una responsabilidad social. Entonces, decimos a Jesús, este es un lugar desierto, donde hay por invaede, pues tú me imaginas, y Jesús le responde, denles de comer ustedes mismos. Y esto es lo que justamente también en este año, queridos amigos, nosotros estamos encaminando, ¿verdad?
en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de iglesia. Denles de comer ustedes mismos. Vengo la responsable. Vengo la peña organizada, la de comunidades. ¿Vaya a vender y puitan tishu y cuera lleva ello que no, hay que comenzar a trabajar. Yo les di cualidades suficientes para que ustedes sepan organizar su sociedad, donde todos y cada uno, de acuerdo a las cualidades, porque sé EBM todas las cualidades. Lo que tendríamos que hacer, queridos amigos, es como ese juego del puzzle, ¿verdad? ¿Cómo se juega eso? Que cada pieza tiene un lugarcito. Apeañan de la yapona. Cada uno de nosotros es diferente, con cualidades diferentes, y cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde para que formemos, ¿verdad, queridos amigos, ese armaje tan lindo que Dios nos ha regalado, ¿entienden? Y después, el Señor, en la medida en que ñandeña ¿verdad? Porque ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. La ya. Quiere decir que pepen va a poner a pecu a pesa minas amigos. Que a la vender a pisar. Nosotros no podemos hacer políticas ideológicas, partidarias, etcétera, donde decimos hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer. La doctrina es a la cuatiango, cualquier cosa aguanta ellos y la gente. Entonces, queridos amigos, más que escribir y decir y entonces tenemos que mirar y escuchar lo que el Señor nos dice. Tapeope ella vendrá bisamba, ella vaina, va a beber vaina, va a beber ya pocuá, va a hablando huerecoya. Y entonces desde ahí vamos a comenzar a organizar, queridos amigos. No queramos organizar desde los papeles o desde ideas doctrinarias que simplemente que después nos hace llevar al famoso la. Allá que está bebé. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros averiguamos, después de averiguarlo, 5 panes y 2 pescados. ¿Saben qué quiere decir, queridos amigos? Que cuando llegué a la pueblo de la gente nos damos cuenta de estos 2 elementos. 5 panes significa generosidad. Había sido la gente generosa, pero llegué a año. No podemos ya desde lejos mirar y decir, no, indica tú y lo que sea. Y por otra parte, 2 pescados. Quiere decir, queridos amigos, que somos comunitarios. Tenemos que nuestra generosidad poner en la comunidad para salir de toda pobreza. Y entonces somos capaces después al final saciarnos todos y recoger incluso 12 canastas llenas de sobra de pan. Que así sea. Que así sea.